El documento que hemos puesto a consideración de los miembros de esta comisión fundamentalmente trata de responder dos preguntas que se ha hecho la mesa directiva, en especial la Secretaría General, más como sugerencia y recomendación que los trámites que se sometan los proyectos de ley o las iniciativas tengan la garantía de que en algún momento no vayan a tener problemas simple y llanamente porque no se cumplió un trámite reglado en la ley quinta. Y fundamentalmente las dos preguntas consisten en si los representantes de manera individual pueden enviarle mensajes de datos a la mesa directiva, incluyendo los anexos correspondientes con firmas digitalizadas, escaneadas o electrónicas. Y la segunda pregunta es si los representantes pueden hacer exactamente lo mismo, pero ya no solamente en nombre propio, sino en nombre de quienes firman las ponencias o los documentos en el cual entonces se incluye su nombre y se incluye los nombres de quienes aparecen en los anexos firmando las iniciativas o las ponencias. Para responder eso, hicimos un recorrido sobre las distintas disposiciones que existen en Colombia sobre los mensajes de datos, las firmas electrónicas, las firmas digitales, las firmas escaneadas, etcétera, etcétera. Para no alargar la exposición normativa, sencillamente yo les puedo asegurar que para efectos de firmas se consideran firmas electrónicas las firmas escaneadas y las firmas digitales, o incluso las firmas digitales o las firmas escaneadas. Es decir, esas son las firmas que nosotros hasta ahora hemos venido utilizando en los mensajes de datos. Sobre la base, como lo dice la ley, de que efectivamente se pueda comprobar que tanto el receptor y el emisor verifican que la información que está en el mensaje de datos, más allá del mensaje, corresponde a quien efectivamente lo envió. La gran incógnita surge cuando quien envía el mensaje de datos incluye en los anexos firmas escaneadas digitales que no le corresponden a él, sino a otras personas, y que para los efectos la Secretaría General de la Cámara hasta ahora ha venido cumpliendo con el procedimiento de llamar a cada uno de los signatarios de los documentos para comprobar si efectivamente la firma puesta en el mismo corresponde al representante. Ahí es donde está la variante. Entonces, la primera conclusión sobre el análisis normativo, incluyendo algunas sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, indican que a título individual un representante puede seguir haciendo llegar a la Secretaría General de la Cámara con su firma digital o con su firma escaneada documentos, anexos o mensajes de cualquier naturaleza, incluyendo proyectos de ley que sean suscritos directamente por él. Cuando se trata de mensajes de datos que anexen documentos, por poner un ejemplo, una iniciativa parlamentaria que esté acompañada de otras firmas, se sugiere en el documento que el representante debe acompañar un mensaje en el sentido de que efectivamente las firmas que están allí corresponden a las de esos representantes y no trasladarle esa obligación a la Secretaría General en el sentido de verificar si efectivamente cada uno de ellos firmó el documento o no. Es decir, que la responsabilidad que asuma un representante, por ejemplo, César Lorduy, cuando presenta un proyecto firmado por el doctor Harry González, la responsabilidad sobre la firma del doctor Harry González
la quiero yo y no la quiere la Secretaría General. En ese término yo creería que pudiéramos seguir funcionando enviando los documentos correspondientes por vía de mensaje de datos. Eso es la conclusión de lo que plantea el documento. Ahora bien, hay mecanismos distintos de estos que estamos planteando allí que efectivamente le permitían a la Secretaría General tener esa mayor certeza. Esa mayor certeza se puede obtener cuando pudiéramos nosotros en la comisión primera o en la plenaria de la Cámara de Representantes como un todo, tuviera que esas firmas estuvieran certificadas por alguna entidad certificadora de firmas, vamos a ponerlo de esa manera. La más común en Bogotá es Certicámaras. Eso significaría, palabras más, palabras menos, que cuando un representante envíe un documento a la Secretaría General de la Comisión Primera, inmediatamente la Comisión Primera recibe un código que efectivamente le demuestra que esa firma corresponde a ese representante. Igual procedimiento debería darse respecto de las otras firmas que aparecen en los documentos anexos. Reitero, la preocupación es cuando se envía un proyecto o una ponencia y esa ponencia es firmada por personas adicionales al que envía el mensaje de texto. Si esto último lo tuviéramos en la Cámara de Representantes o en la Comisión Primera, pudiera resolverse de una vez por todas la posibilidad de que no exista ningún tipo de inconveniente para recibir por la vía de mensaje de datos los documentos, ponencias y proyectos. Yo creo, estoy plenamente convencido, sin embargo, se plantea la inquietud y la duda acerca de si las leyes que aparecen en el documento son suficientes como para alterar, modificar o complementar la Ley Quinta de 1992. Y en ese sentido, yo debería decirles a ustedes que, en mi opinión, estas leyes, si bien no modifican ni cambian la Ley Quinta de 1992, sí debería entenderse que el Congreso no está exento de la utilización de los mensajes de datos y mucho menos de utilizar la firma electrónica, vuelvo y repito, que según mi interpretación del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia debe entenderse como firma escaneada y firma digital. Será esta comisión la que pueda considerar si los alcances de lo que yo estoy expresando aquí y de lo que dice el documento puede ser suficiente ante la duda, vuelvo y reitero, que existe, si eso es suficiente o no para modificar lo que establece la Ley Quinta o para complementarlo. Porque otra solución podría ser más sencilla, que inclusive estuve en algún momento en los proyectos que estábamos impulsando cuando la época de la pandemia, y es que la firma digital pudiera ser uno de los cambios, o la utilización de la firma digital podría ser uno de los cambios que tuviera la Ley Quinta de 1992. Yo creo que la eficiencia, la situación del país, la existencia de la pandemia no nos invita sino a utilizar los medios electrónicos. Todos los organismos del Estado lo utilizan. Tanto es así que existe el expediente electrónico. En el CEPACA lo ratificamos, doctora Magali. En la reforma a la justicia también lo ratificamos. En el Código Disciplinario también lo ratificamos. Es decir, el Código General del Proceso de manera inicial también lo tuvo. El Código Contencioso Administrativo, antes que lo modificáramos en este periodo, ya también lo traía. Así que el famoso decreto 491, doctora Juanita,
lo trae y el decreto 491 todavía existe, excepto la parte que corresponde a las sesiones no presenciales del Congreso de acuerdo con la sentencia, pero todos los demás aspectos del decreto 491 todavía existen, entre otras cosas porque una de las condiciones de ese decreto es que subsista la emergencia sanitaria. En esos términos, presidente, yo le solicitaría a usted que pusiera en consideración el documento para que los representantes lo estudiaran, opinaran sobre el mismo, diéramos el debate correspondiente y si los compañeros que usted nombró, miembros de esta comisión, lo consideran, pues lo firmen y ojalá pudiéramos darnos la oportunidad de seguir explorando, pero de manera inicial, yo sí creo que a título individual podemos seguir utilizando el mensaje de datos o lo que llaman correo electrónico, incluyendo anexos sin ningún tipo de problema. Y si se acepta que los representantes avalen el correo electrónico en donde está incluida la firma que él acompaña en un proyecto de ley o en una ponencia, entonces estaríamos solucionando la segunda parte. Muchas gracias, presidente.